Voy a hacer un pequeño resumen, lo hice también la clase pasada, pero ahora lo voy a hacer con una gráfica acá para retomar donde estábamos. Entonces estábamos viendo a este ser humano, ¿cierto?, en una dimensión biológica y relacional, por lo tanto como un sistema de autoproducción molecular, un sistema autopoyético determinado en su estructura. Entendiendo esos dos, somos seres vivos, sistema de autoproducción molecular, y operamos de acuerdo a la estructura que tenemos. De acuerdo a esa estructura, vimos que no distinguimos la experiencia entre ilusión y percepción, y por lo tanto existe la posibilidad abierta al infinito de que podamos equivocarnos. ¿No siempre nos equivocamos? No, no siempre nos equivocamos, pero esa posibilidad existe. Y como esa posibilidad existe, hay una invitación a poner este mundo objetivo, igual para todos, porque yo lo percibo así, esa es mi convicción, en mi experiencia, poner ese mundo objetivo más bien en paréntesis y moverse en esta objetividad en paréntesis, donde el paréntesis lo único que indica es hacer consciente de que lo que yo estoy afirmando pertenece a un dominio, ¿cierto?, en el que yo me muevo, en el que yo he aprendido ciertas cosas y hago ciertas distinciones, pero que existen otros dominios que quizás yo no he visto, y es interesante porque quizás cuando yo lo vea amplío la mirada, incluso cambio de opinión o amplío mis dominios en mi operar como ser humano. Entonces, a soltar fundamentalmente la certidumbre y abrirse en el amar, ¿no?, en el respeto por el otro, a la posibilidad de que existen otros dominios que, aunque yo no comparta, incluso puede que no me gusten, pero que son tan válidos como el mío. Entonces, poner la objetividad en paréntesis. Hasta ahí quedamos con ese es un resumen a grandes rasgos de lo que vimos en la dimensión biológica. Y en la dimensión relacional somos seres emocionales, ¿cierto? Y existimos en el lenguaje, que es un modo de vivir. Y por lo tanto en redes de conversaciones, porque emociones y lenguaje entrelazados son conversaciones. Por lo tanto, existimos en disposiciones corporales que son emociones, una disposición corporal que nos caracteriza, pero estamos cambiando de emociones constantemente. Y en haceres, que es lenguaje, haceres coordinados recursivamente de acuerdo a la vida que hemos tenido, la experiencia que hemos vivido, de acuerdo a la cultura a la que pertenecemos. A propósito de lo que estábamos hablando al principio, cuando iniciamos el encuentro, ¿cierto?, acerca de las diferencias culturales y qué tan diferentes somos los occidentales de los orientales, pero también los chilenos de los venezolanos o los argentinos, sí, también tenemos diferencias, pero compartimos también cosas culturales. Entonces, aquí estábamos, en las emociones. Habíamos visto todas estas emociones, hasta la manipulación, y habíamos quedado en ver las otras que venían. También vimos la felicidad. Vamos a hablar un poquito más de felicidad ahora, pero más adelante. Pero la habíamos puesto desde esta mirada. Recuerden que esta es una mirada particular. En la psicología ustedes no van a encontrar esta desagregación de emociones, ¿no? Hay 5 o 6 y de ahí se derivan y hay otras explicaciones, pero esto está mirado desde la biología del conocer y el amar. Y habíamos puesto la felicidad más bien con el desapego, ¿ah?, con el estar en lo que uno está y no apegado a las expectativas, ni apegado a la certidumbre, ni apegado a las cosas ni a las ideas, porque eso nos quita la posibilidad de ser feliz, porque finalmente la felicidad es una decisión. Tenemos razones suficientes para ser infelices todos los días, pero tenemos miles de razones para ser felices también todos los días. Si nos fijáramos en lo cotidiano del vivir, en las cosas pequeñitas, no en las expectativas grandes que uno tiene, que como expectativas son cegadoras porque no sabemos si se van a cumplir. Entonces, soltar los apegos, estar en lo que uno está. Bueno, y vamos a hablar entonces de estas 4, que son confianza, colaboración, honestidad y equidad. En la confianza está implicada lo que es la creencia, la esperanza. Cuando uno cree, duda, pero eso te abre entonces una posibilidad. Lo mismo que la esperanza. Yo tengo esperanza, no tengo seguridad, no, pero tengo esperanza o creo, ¿ya? Entonces, esa es la confianza. Ahí estoy en la confianza.
En la colaboración al trabajar en una tarea común sin temor a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué no colaboramos? Porque nos han enseñado a competir. Y en la competencia, claro, el que gana, el que uno gane implica que otro pierde. Ahora, yo no digo que no nos pase en la vida que vamos a entrar igual a esos encuentros, ¿no? En que alguno va a ganar y otro va a perder. Eso nos va a pasar siempre. Pero tengo puesta la atención en ganarle al otro o en hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, los deportistas. Yo honestamente creo que los deportistas lo que quieren es mejorar su marca, ser la mejor marca y ojalá ganar la medalla, pero no tienen su atención puesta en ganarle al otro, en que el otro pierda para que él gane. Alguno habrá, ¿no? Pero probablemente lo que quiere es él hacer lo mejor que puede, lo que sabe hacer. Bueno, y en la colaboración, en el deporte consiste en eso, pero en la mayoría de los trabajos lo que podría potenciar nuestras tareas sería el colaborar. Y el colaborar implica no tener miedo a desaparecer, por lo tanto no tener ni celos ni envidia del otro, sino que más bien sentir que todos juntos en esto, es lo que uno puede llamar sinergia, ¿cierto? Vamos a lograr la tarea en común que nos toca hacer. Si ahora se luce el otro porque era el jefe y ya lo nombraron coordinador, bueno, que se luzca, ¿qué importa? Hicimos la tarea. A no ser que a mí me importe, porque tengo miedo que no me vean, miedo a no figurar. Y eso tiene que ver con una inseguridad, ¿no? Una inseguridad que tiene que a su vez que ver con el poco amor, poco respeto que nos tenemos. Entonces las personas inseguras, por un lado se quieren poco, eso dice la psicología y la psiquiatría, y por este lado vamos a decir que se aman poco, se aceptan poco como legítimos, entonces tienen inseguridades ahí a la base, y eso tiene que ver con la crianza. Ya no es, eso no es hereditario ni, no, se aprende en la convivencia. Bueno, y en la honestidad, en la coherencia, entonces, la sinceridad y la transparencia. Eso es estar en la honestidad. Cuando uno actúa honestamente puede colaborar, si no, no consigue colaborar. Y de verdad que uno tiene que cuestionarse cuando le está generando problema esto de colaborar. Tenía un estudiante ayer que me dijo, profesora, prefiero hacer ese trabajo solo, que yo pedí duplas, y yo le dije, ya, pero ¿por qué? Mire, me dijo, lo que pasa es que yo tengo mis ideas súper claras y no me gustaría entrar en contradicciones o en diferencias con el otro. Le dije, o sea, tú no quieres hacer precisamente el trabajo que yo quiero que haga. Que discutan, que pongan sus ideas ahí y a lo mejor terminan diciendo, mira, vamos a tener que poner aquí dos interpretaciones de esto porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Y como que se avergonzó un poco. Claro, se avergonzó un poco cuando yo le dije eso. O sea, tú quieres hacer el trabajo solo para decir lo que tú quieres, punto. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Y me pidió que lo pusiera con otra persona. O sea, entendió cuál es el problema de discrepar. ¿Y cómo sabes si en esta honestidad con la que voy ya, bueno, pero tengo mi idea, a lo mejor la suelto en el encuentro con el otro? Bueno, la equidad que tiene que ver con darle o dar lo que se merece en función de sus méritos. Eso es equidad, no es igualdad. Tenemos una confusión porque no somos iguales. Ahora uno podrá decir, bueno, igual en derechos, sí, le tenemos que poner un apellido, pero no solo los hombres, las mujeres, toda la comunidad LGTB, no sé si lo dije al revés o no, claro, somos todos distintos, pero todos somos distintos, las mujeres entre las mujeres, los hombres entre los hombres, somos todos distintos y no somos iguales. Ahora, estos cuatro conceptos son los que están presentes en la emoción del amar. Cuando yo estoy en el amar, en la aceptación del otro como legítimo otro, estoy en la confianza, estoy en la colaboración, en la honestidad y moviéndome con él de una manera que no se siente abusado, porque cuando se vive la inequidad se siente que hay abuso, que alguien se está aprovechando de él. Y eso es lo que la gente reclama cuando reclama igualdad, debiera decir equidad, que también las personas de cuello y corbata que cometen delitos se vayan presos. O sea, ¿por qué se va preso este señor que no paga impuestos de este kiosco, pero no se va preso este otro que eludió impuestos por millones? También debe irse preso. Esas son las cosas que se reclaman porque se considera abuso. Bueno, si uno está en el amar,
como está en la disposición de ver y de moverse pertinentemente con el otro, eso no pasa, no tendría que haber falta de equidad. Ahora, están más repartidos los recursos, bueno, hay algo que no estamos haciendo seguramente y que es bueno que lo revisemos y entender también que somos un país subdesarrollado todavía y que probablemente con el desastre académico, en el desastre económico en que hemos quedado ahora, vamos a tener hartos años más que tratar de lograr niveles de equidad mayor y bueno, estamos en pleno desarrollo de esa noticia, ¿no? Con elecciones y todo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es si queremos convivir con los otros. Y curiosamente, no me imagino que alguien podría decir que no, porque ya está conviviendo con los otros. Así que, ¿quién podría decir que no? Y si quiere ser ermitaño, bueno, ya váyase a la montaña solo, pero ya convivió. O sea, fue necesaria esta convivencia para que usted tomara esa decisión. Perdón. Estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, para convivir se requiere mutuo respeto, si uno quiere convivir en el bienestar, por supuesto. Mutuo respeto. El mutuo respeto surge en la honestidad, porque si soy hipócrita, la verdad es que me va a durar muy poco y va a generar muchas contradicciones en la dinámica relacional. Y solo hay equidad en la honestidad en las diferencias legítimas, porque no somos iguales. Entonces hay que mirar esas diferencias y aceptarlas como legítimas y movernos honestamente en la equidad, entendiendo que yo quiero convivir con el otro en el mutuo respeto. Por eso estas cosas no se pueden separar. La inequidad surge entonces al sobrepasar el límite ético y ahí viene la queja por el abuso. Y vienen los resentimientos y todo lo que hemos vivido cercanamente hace poco. Entonces esta ética es la preocupación por el otro, porque el acto ético es aquel que yo realizo con la mirada puesta en las consecuencias que tiene para el otro. Por lo tanto, hay una preocupación en mi hacer de qué hago yo y qué implicancias va a tener para el otro. Imagínense si eso lo hiciéramos desde el amar, ¿cierto? En el respeto por uno mismo, el autorrespeto y el respeto por el otro. O sea, sería raro que alguien no actuara éticamente. Pero como no veo al otro, y no me interesa verlo, porque si lo veo, sin duda que tengo que hacerme cargo. Es un poco lo que hicieron los nazis, ¿no? Convirtieron a los judíos en insectos, en una plaga, no en un ser humano legítimo, sino no podrían haber hecho lo que hicieron con ellos. Bueno, también hay algunos, hay incluso un general alemán que salvó judíos y nunca los vio así, y hasta hace poco fue reconocido por Israel, ¿no? Con un título el mismo que le pusieron a Schindler, el de la lista de Schindler, que fue real lo que hizo. Bueno, ellos no pudieron ver a los judíos sino como una persona, como personas, como ellos, entonces no pudieron actuar como actuaron otros alemanes en la guerra, ¿ya? Entonces, la ética no te permite moverte sin ver las consecuencias que tiene lo que tú haces para el otro. Entonces, el desarrollar la mirada ética es fundamental, pero ni siquiera desarrollamos la mirada de ciudadano. Nosotros tenemos como tanto el debe, y no estoy hablando solo del sistema educacional, estoy hablando de la familia, que es la que educa finalmente. Bueno, de esta manera entonces preocuparse por el otro en la colaboración con él, ¿cierto? Es decir, en el querer hacer algo con él. Eso es la colaboración, sin temor a desaparecer en esa colaboración. No, porque hay que competir, aquí el que se destaca. Bueno, voy a vivir distinto si mantengo una u otra posición. Bueno, y reflexionar, porque tengo que soltar lo que yo sé, lo que yo supongo que sé y con lo que me muevo en la vida, mirar esos fundamentos de lo que afirmo para ver si efectivamente los quiero seguir sosteniendo o los podría cambiar. Y eso es una de las cosas que más cuesta porque como uno habla de la identidad como en sí, o al otro le atribuye una identidad, es que él es así. Entonces, él es el responsable, no soy yo. O sea, en este encuentro yo no tengo nada que hacer. Eso no es cierto, porque esto es de ida y vuelta, ¿no? O yo soy así,
Por lo tanto, si les gusta bien, esto es lo que yo pienso, esto, bueno, y si estoy equivocado, y si efectivamente no he hecho otra mirada, ¿por qué yo soy el único que tiene aquí la posibilidad de decir de que yo estoy en lo correcto, en lo cierto? Entonces, reflexionar. Vamos a hablar un poquito más de reflexionar. La única posibilidad de vivir de acuerdo a vivir en el respeto y en el bienestar es la única posibilidad que nos permite ser responsables y libres. Responsables porque asumimos las consecuencias de lo que hacemos y libres porque queremos el querer esas consecuencias. Miren lo que es la libertad. Querer el querer las consecuencias de lo que hago. Solo si yo quiero querer esas consecuencias soy libre. Entonces yo no puedo separar responsabilidad de libertad, no la puedo separar. Ahora podemos tener miles de miradas de libertad y podemos buscar un constructo y armarlo, pero si uno entiende la lógica desde este ser amoroso, entiende que no puede, porque si soy libre solo cuando quiero el querer las consecuencias de lo que hago, aunque esas consecuencias sean malas para mí o para otro, bueno, lo hice libremente y asumiré las consecuencias. No puedo separarlo. Entonces, en la convivencia democrática está el querer vivir con el otro, en el mutuo respeto, en la honestidad, en la equidad, en la ética social, en la colaboración y en la reflexión. Nada de esas cosas nosotros las hemos visto en profundidad como sociedad, como chilenos. Tampoco lo ha hecho la escuela o la universidad. Claro, con excepciones, ¿no? Pero como políticas, no lo hemos hecho. Y requerimos estas 7 nociones en la convivencia para poder lograr vivir democráticamente. Y la prueba es ver, cosa que no hago, ¿cierto? Ni siquiera vi el debate presidencial, porque me pone muy nerviosa eso, tanta descalificación y ceguera. Nos damos cuenta que no hacemos nada de esto, queremos imponer nuestra posición sobre el otro. Y para mí, desde mi punto de vista, lo más grave de esto es que las personas que hablan ahí, capaz que sean súper honestas y efectivamente creen que ellos tienen la razón. No lo sé, no lo sé. Y eso es más peligroso todavía porque ni siquiera se han dado la posibilidad de la reflexión y de soltar. Pero bueno, estoy pidiéndole a un político que haga algo que por definición no puedo hacer. Me refiero a un político partidista, ¿no? Que está ideologizado y atrincherado en su ideología. Entonces, muy difícil, ya ahí está ciego. Entonces, por supuesto que todo esto va a depender de nuestra historia y creo que así como Chile nunca ha definido el ciudadano que quiere formar, porque no lo hemos hecho nunca, en la historia de la educación en Chile jamás se ha tocado el tema, a ver, ¿qué ciudadano queremos formar? ¿Cuál es el chileno que nos gustaría formar? Intencionalmente, no en el sistema educacional. Tampoco tenemos claro qué hemos querido conservar, pero algo hemos conservado de manera que todavía seguimos chileneando. Con todos estos cambios que hemos tenido, seguimos chileneando. Ahora, cuando vemos lo que pasa en este minuto en las discusiones, de verdad yo digo, bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, creo que no hemos educado, no hemos formado ciudadanos en la reflexión, de manera que suelte las certidumbres. Ahora, yo creo que en este minuto hay una convivencia poco democrática, porque la democracia está siendo coaccionada y la democracia no admite coacción. No admite coacción, sino no es democracia. Pero bueno, vamos a ver cómo terminamos estas conversaciones en este minuto, este año, ¿no? Que van a haber tantas elecciones y cómo nos encontramos el próximo año en las conversaciones que vamos a hacer como chilenos. La conversación que empezó a predominar de repente fue cambiarlo todo, pero todo cambia en torno a lo que se conserva. O sea, es imposible derrumbar todo porque siempre lo hacemos en función de lo que se conserva. Entonces, la responsabilidad y la libertad van juntas. Bueno, hasta ahí vamos a dejar emociones, así como las separamos para poderlas verlas con mayor profundidad. Pero vivimos en emociones y lenguaje entrelazado, que son conversaciones.
Entonces, conocemos y aprendemos en redes de conversaciones, y la primera red de conversaciones de emociones y lenguaje en la que participamos es la familia, y en la que estamos generando con nuestros hijos constantemente, porque quien modula esa red sin duda es el adulto. Pasado ya la adolescencia, cuando los jóvenes, los adolescentes empiezan a tener opinión, niveles de abstracción mayor, madurez, etcétera, claro, ellos empiezan a generar con nosotros esta red y se producen cambios, pero fundamentalmente operan de acuerdo a lo que el adulto modula en ese espacio, es decir, genera en ese espacio relacional. Entonces vivimos en estas emociones y lenguaje entrelazados. Como somos sistemas determinados en la estructura, este ser vivo surge en autopoiesis y este robot surge de un diseño. Con toda la discusión que hay acerca de si la inteligencia artificial y los robots van a superar al ser humano, yo digo por todas partes, no, jamás. Siempre, previo a cualquier aparato, ¿no? Va a haber un ser humano que lo diseña y que lo pone ahí a trabajar. Por lo tanto, está acotado inmediatamente desde el origen. Sin embargo, el ser humano, que surge epigénicamente desde el microentorno uterino, recuerden que la epigénesis señala que el ser vivo surge momento a momento en congruencia con sus circunstancias. No preexiste en el cigoto, sino que el cigoto es solo una posibilidad. Entonces, para graficar eso, vamos a ver que comenzó su historia aquí un ser humano desde el útero y a los 3 años murió por alguna enfermedad. Entonces fue una historia cortita. Bueno, este otro se llegó a convertir en periodista, artista, abogado, abogada, carpintero, carpintera, campesino, campesina, enfermera, enfermero, etcétera. Parlamentario, parlamentaria, técnico, garzón, cartero, bombero, bombera, ¿cierto? Carabinero, carabinera, dueña de casa, médico, ingeniero, ingeniera y profesor o profesora, que es a lo más alto que puede llegar un ser humano, obviamente, porque es mi profesión. Así que no hay nada mayor que ser un profesor. Y como el dibujo es mío, ahí pongo al profesor. Pero al ingeniero lo puse cerquita para que vean, porque también les tengo cariño. Entonces no sabemos. Esto es un campo epigénico. Un campo epigénico es un campo de posibilidades y que la abrimos nosotros, los adultos, a los niños y a los jóvenes. Les abrimos este campo de posibilidades y lo que vaya pasando en este encuentro, a medida que va avanzando, ¿cierto? Va a ir tomando distintos caminos que están modulados por la cultura, por la familia, no por los recursos y las oportunidades, porque cuando uno quiere algo, se procura esos recursos y esas oportunidades. Y esa es una ley sistémica, ¿ya? Que la podemos discutir, pero yo me estoy apurando. Después sí puedo tomar las leyes sistémicas porque no las consideré ahora por el tiempo que nos quedaba. En esto estamos siempre, en este campo epigénico, algunos ya más viejos diciendo, bueno, ya estoy en esto, esto es lo que yo hago, a mí me gusta, pero y pienso hacerlo hasta que me dé la cabeza, ¿no? Porque a lo mejor si ya no puedo caminar, lo hago online nomás, pero lo puedo hacer, no lo sé. No sé si me cambia tanto la vida en el próximo mes que decido hacer otra cosa, me convierto en millonaria y ya, no quiero hacer nada más de esto, no lo sé, pero hasta el minuto estoy en esto, ¿ya? Que es este campo de posibilidades que yo ya elegí. Entonces, este ser vivo surge en autopoiesis de manera epigénica, momento a momento. Sin embargo, la máquina está diseñada por un ser humano que la acota en su estructura desde el diseño. Desde el diseño dice, esta máquina va a hacer esto o lo otro. Vamos a ir entonces al lenguaje, porque vivimos en emociones y lenguaje entrelazado. Bueno, el lenguaje desde esta mirada, los estudiantes aprenden siempre el C a la cuarta para repetir algo que a nadie le interesa, que yo jamás lo voy a preguntar, que el lenguaje es entendido como coordinaciones y coordinaciones conductuales consensuales, porque eso es tan complejo que ¿qué importa? Lo que importa es que eso significa que el lenguaje son haceres compartidos recursivamente y que se aprenden en la cultura, sin mayor esfuerzo, porque estamos inmersos en un ambiente lenguajeante y no tiene que ver solo con el habla, con el idioma, con los dibujos, con la pintura, la música, tiene que ver con todo lo que hacemos lo hacemos en el lenguaje de los seres humanos.
Si por eso nos entendemos. Entonces, un ejemplo de estas coordinaciones conductuales consensuales es cómo tomamos un taxi los chilenos. Cuando yo hago este taller en otro país, pregunto, porque no necesariamente en todos los lugares se toma el taxi igual, pero nosotros antiguamente lo tomábamos así, antiguamente digo, porque queríamos tomar un taxi y lo que hacíamos era hacerle un gesto al taxista que iba pasando. No crean, los que nacimos en los años 60, ¿no? E incluso los que nacieron mucho después que yo, que había un teléfono para llamar al taxista, no había nada de eso, así que tú tenías que buscar en la calle un taxi y hacerle un gesto. El primer gesto, bueno, lo miras, ¿cierto? Y coordinan inmediatamente porque él te mira a ti. Y esa primera coordinación de estas coordinaciones de coordinaciones no es trivial, porque lo que hace es que tú pierdes la independencia de él y él pierde la independencia de ti. Miren qué interesante, se coordinaron. Enseguida tú le haces un gesto, que es una coordinación de coordinación, y le dices con el gesto de la vuelta, porque yo voy hacia allá, y el taxista iba en el sentido contrario. Bueno, él hace eso. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que el gesto que yo le hago significa eso? Bueno, porque compartimos una cultura, pues en esta cultura se coordina así el tomar taxi. Entonces él llega y mientras se da la vuelta viene otro taxista, para, yo me subo y me voy. ¿Qué le pasa al taxista con el que coordiné yo antes? Ni digamos lo que dice, ¿no? Vamos a suponer, va a usar chilenismo. Está enojado mínimo. Va a usar unos chilenismos, esta vieja tal por cual, pero no lo podemos decir en la universidad. Vamos a decir, pucha, esta señora, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Me dejó a mí, me contrata a mí y se va con el otro. Porque efectivamente la coordinación conductual que hicimos implicaba que yo lo tomaba a él, me iba con él, le decía dónde iba, le pagaba. Todo eso ya está porque existimos en el lenguaje, y en el lenguaje reemplazamos los haceres con palabras. Entonces yo no necesito tomarte de la mano y llevarte a mi casa desde la tuya para que llegues a mi casa. En palabras te explico cómo llegar y tú haces todas las coordinaciones de haceres para llegar. Bueno, ha cambiado eso actualmente, claro. Ahora hay aplicaciones y toda esta cosa, pero igual coordinamos. Busco el taxi, me coordina esta aplicación con el taxista más cercano, ¿cierto? No sé qué otros requerimientos te pide y tú listo y te subes. Es decir, eso es el lenguaje, coordinamos los haceres. No necesitamos ni hablar, basta que yo esté con una amiga o con mi hermana y llegue una tercera persona y haga un comentario y nosotros nos miramos y en esa mirada nos dijimos todo. Todo, todo, todo. Cuando se va esta tercera persona y nos ponemos a hablar, pensamos lo mismo. Oye, pero sí, yo me di cuenta de esto. Bueno, ¿cómo coordinamos así? Bueno, porque crecemos en un mundo donde el lenguaje es fundamental, es un modo de vivir. Y eso es lo que caracteriza y diferencia al ser humano de otros animales. ¿Y por qué lenguajeamos? Porque existimos en el razonamiento. Gracias al razonamiento lenguajeamos. ¿Y por qué razonamos? Gracias a que surgió el lenguaje como un modo de vivir. Y comenzamos a complejizar esta cosa de entendernos mediante la recursión. Ahora, la gente que participa en ciertos dominios tiene un lenguaje o un vocabulario técnico, cosas técnicas que dice y se entienden inmediatamente. Bueno, etcétera. Entonces el lenguaje no es una cosa que se da en el cerebro, sino que en el fluir de las relaciones. Ahora sí tenemos un cerebro lenguajeante, pero tenemos todo un cuerpo lenguajeante. Yo estoy moviendo los brazos acá, guiño el ojo, hago cosas y todo eso me permite coordinar con otro. Pertenece entonces al espacio de las relaciones humanas. Y por lo tanto no es solo un fenómeno de la garganta, porque uno habla, ¿cierto?, de la cabeza, no. Y no es un tema solo de la filosofía ni de la psicología. Es biológico porque somos seres vivos. Entonces, todo fenómeno que afecte a un ser humano es un fenómeno biológico, porque somos seres vivos. Ese es el fundamento. Ahora, que le podamos dar una mirada desde la psicología que estudia la mente, desde la filosofía, por supuesto que sí, esas ciencias existen. Y son dominios explicativos distintos. Entonces, vivimos en disposiciones corporales, que son emociones, y coordinaciones de haceres recursivos, que son lenguaje, que entrelazados son lo que llamamos conversaciones.
Entonces mi familia es una red de conversaciones, la PUCB es una red de conversaciones, Valparaíso es una red de conversaciones, Santiago es una red de conversaciones, Wander es una red de conversaciones, etcétera. Vivimos en redes de conversaciones y mientras más vamos creciendo se van ampliando esas redes de conversaciones en las que vivimos y no es trivial en las redes que participo, porque de acuerdo a esas redes es cómo me voy a vivir en la relación con los demás. No es trivial ser de izquierda o de derecha, no es trivial ser creyente o agnóstico, no es trivial ser de provincia que ser de la capital, no es trivial ser chileno que ser venezolano, no es trivial. Eso hace diferencias en nosotros, porque somos distintos. Por favor, yo voy muy rápido, es que ustedes me paran cuando quieran, ¿eh? No toman el micrófono nomás y me preguntan. Yo quiero avanzar, lo que es una tontera, ¿no? Pero bueno, uno quiere avanzar nomás, porque sé que ya no me voy a encontrar nuevamente con usted, no sé, quizá. Entonces es como una danza esto, ¿eh? Una danza estructural en la que nos vamos moviendo y cómo es el lenguaje, depende de la emoción, pues. Cómo se va a mover usted depende de la emoción, porque fíjate que las palabras, cuando dicen las palabras generan mundos, no, la emoción, eso lo dice Flores, no muy floriano, ¿cierto, Jimena? Y bueno, y también Olaya, Echeverría y todos esos tipos, ¿no? Estos señores, perdón. Porque la palabra va más bien acompañada de la entonación de la emoción, que es la que le da el sentido, no es la palabra en sí. Porque, por ejemplo, weón, que está aceptada por la Real Academia de la Lengua como amigo, sabemos que se usa para ofender en otro tono, no en otra emoción. Así que no vamos a decir que siempre significa amigo. O que mi marido me diga, gordita, pásame tal cosa, que me diga, sale, guatona, no es lo mismo, ¿ya? Aunque guatona es mejor que gordita, pero ese gordita fue amoroso y respetuoso, porque es pura guata, en cambio gordita es gordita entera, entonces uno debería ser peor ser gordita que guatona, ¿no? Pero se dan cuenta que no es la palabra, sino que es la entonación que tiene que ver con la emoción, y esta danza es la que estamos dando siempre. Emociones y lenguaje entrelazado, emociones y lenguaje entrelazado. Y así nos pasamos. Este es nuestro modo de vivir, ¿ya? En emociones y lenguaje entrelazado, disposiciones corporales y haceres coordinados. ¿Qué pasa si yo a una pareja, al oído, este es un taller que hacemos presencial, le digo a este grupo de acá, separamos un grupo de 6 personas acá, 6 personas acá, y a las 6 personas de la izquierda yo le digo, bueno, ustedes van a bailar rock and roll con las parejas de al frente, y a la pareja al frente le digo, ustedes van a bailar vals con sus compañeros de enfrente. Cuando se encuentran al medio, ¿qué pasa? Los que quieren bailar rock and roll están haciendo una cosa, y los que quieren bailar vals los tratan de tomar de otra cosa, entonces nadie entiende nada. Bueno, eso nos pasa en el lenguaje, pues si no coordinamos los haceres, no nos logramos entender. Por eso es como una danza, y los chilenos danzamos, pero re lindo chileneando. ¿Por qué será, no? Porque chileneamos. Entonces, hay que, Jimena ha viajado mucho más que yo, también es bilingüe, yo no solo hablo español, pero he ido a países de habla hispana, y aún así hablamos el mismo idioma. Yo digo, a ver, yo voy a decir algo que se dice en Chile, así una talla chilena, pero no sé si aquí funciona, porque el idioma es tan local, perdón, el humor es tan local, que puede que lo que a nosotros nos resulte muy gracioso allá no cause ninguna gracia, ninguna gracia. O la famosa guagua, que yo no puedo decir guagua en Centroamérica porque es una micro. Y yo decía la guagua en vez de decir el bebé. Entonces, pero si hablamos el mismo idioma, bueno, tenemos esas diferencias, entonces no danzamos con la facilidad que se puede danzar. Bueno, menos los latinos, que usamos tanta palabra para decir las cosas y las adornamos. Los centroamericanos más que nosotros, ¿no? Perdón la venezolana ahí, pero usan mucho más adorno que nosotros los chilenos. Pero bueno, los gringos tengo la impresión, ¿no? Que son mucho más directos, no adornan tanto las ideas y, bueno, son distintos. Ya, entonces, esto que estamos toda la vida, este ser humano que puede ser con su pareja, ambos se gatillan cambios, ¿cierto? Estructurales en las circunstancias,
y terminan en un presente histórico, en esta coderiva estructural ontogénica, transformados de una manera congruente y que sucede hasta la muerte biológica o la muerte a la relación. Ya, no seguimos juntos, se fue cada uno por su lado y listo, hasta ahí duró esta historia de transformaciones. Entonces piensen lo potente que es la cantidad de tiempo que uno permanece con sus hijos, por lo menos, bueno, los hijos son para siempre, ¿no? Pero que viviendo contigo y todo, porque después cuando se independizan uno se da cuenta que hay cosas que cambian, conservan hartas cosas, pero cambian también otras. La familia en 1900, un país mucho más pobre, este país fue muy, muy pobre hasta los años 80, por si acaso, porque la gente joven no sabe eso, cree que ahora somos pobres, que no conoció Chile nomás. Chile era un país miserable, no es el país que conocen ustedes ahora. El año 2000, ¿cierto? Y el año 2021, que es una tragedia. ¿Quién almuerza o quién come con todos los aparatos electrónicos en la mesa? Bueno, hay gente que lo hace y que permite hacerlo. O salen al restaurante y mientras esperan que les traigan lo que pidieron, no están conversando, está cada uno mirando su celular. Es una cosa espantosa, yo lo encuentro espantoso, ¿qué quieren que les diga? Trato, bueno, acá lo evitamos sí o sí en todo caso, y si salimos a comer también. Pero bueno, hay quizás la gente más joven que es más dependiente todavía de estos aparatos, le va a costar mucho más no depender tanto de los aparatos electrónicos. Pero eso es lo que está pasando en la red de conversaciones actuales. En vez de estar con los que estamos, con la atención puesta en este encuentro, estoy conectado con otro o viendo otra cosa. Con esta cosa que tenemos, que es bien tóxica, de que no me puedo perder lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Casi es un estrés constante, lo que es muy nocivo para la salud, especialmente para el sistema nervioso. Ahora, hay niños que les he hecho, con 2 niños hice la siguiente cosa porque sus papás los dejaban comer con el celular mirando bonito. Y yo le decía, pobre tu cerebro, mira, tu cerebro no sabe si comer o si mirar el celular. Entonces no se está alimentando. Bueno, los 2 niños dejaron el celular al lado, pero hubo un tercero que no me pescó. Siguió mirando el celular nomás y comiendo. Así como, ¿qué le importa a ella? ¿No? Pero ¿cómo eso uno lo puede evitar antes? No pasándole los celulares a los pequeños, porque no hay por qué hacer eso, pero ya, eso es una idea mía nomás, si ustedes quieren lo hacen. Bueno, entonces acá yo saqué algunas ingenieras, ¿ya? Mujeres ingenieras que hay que empezar a destacar, porque siempre se han destacado por una cuestión cultural, ni siquiera quiero pensar de mala voluntad cultural nomás, aquí los hombres, esta carrera es de hombres, no es de mujeres, ¿cierto? Entonces, ahora está ahí una superintendente en la escondida que es mujer, que es de Bochef, una ingeniera en mina, y tiene 32 años, o sea, una mujer muy joven y superintendente, o sea, yo lo encuentro fabuloso. No sé si será la primera, pero ahí está ella. Entonces, las organizaciones humanas son estas redes de conversaciones, de emociones y lenguaje entrelazado. Lo interesante de entender que en red, cuando uno piensa en la red, porque todo esto de la red partió y toda la inteligencia artificial partió de mirar cómo opera el sistema nervioso, el cerebro fundamentalmente. Entonces el cerebro en red que se conecta y empieza la inteligencia artificial. Y también se empezó a hablar de redes en todo. Lo interesante de una red distribuida como esta, no jerárquica, que es cómo funciona el sistema nervioso, aunque tiene áreas localizadas de mayor especialización, funciona todo el sistema nervioso. No es cierto que ocupemos la mitad de nuestra capacidad o el 10%, ocupamos todo el sistema nervioso. Lo que sí es cierto, quiero decir todo el cerebro, lo que sí es cierto es que tenemos posibilidades de aprender más allá de los 90 o 100 años que vivimos con indemnidad biológica. Podríamos seguir aprendiendo. Pero en una red distribuida no hay nodos superfluos y eso es fundamental para mirar una organización. No es superfluo el portero, no es superfluo la persona de servicio, la que hace el aseo. Nadie es superfluo en esa red. Una cosa que tenemos, por supuesto, actividades distintas, tenemos jerarquías distintas, sí, todo eso sí pasa. Responsabilidades distintas también. El director de la escuela tiene mucha más responsabilidad de las que tengo yo como profesora, sin duda. Pero
todos tenemos un papel que cumplir en esta red, porque una sola cosa que no funciona en la red afecta a toda la red. Por supuesto que hay un nodo que puede afectar más que el resto, por el nivel de responsabilidad que tiene y de alcance a la misma red, pero todos afectan a la red. Por lo tanto, en una red distribuida no hay nodos superfluos. Y tenemos que pensar, además, que esta red es de personas, por lo tanto, personas que están en emociones y en haceres característicos de su historia de vida. Ah, pero es que además estudió ingeniería, entonces como ingeniera, se mueve como ingeniera acá. Claro, se mueve como ingeniera, pero como ingeniera que estudió en la PUCB. Esta otra ingeniera se mueve como ingeniera que estudió en la Chile. Y esta otra en la Universidad de Tarapacá. Ahora, ¿infinitamente distintas? No, no son infinitamente distintas. Pero esta además es santiaguina, esta es del norte y esta es de la quinta región. O sea, hay diferencias que se ponen manifiesto y que enriquecen esta red. No tendrían por qué perjudicarla, sino que enriquecerla, porque el trabajo en equipo implica que distintas miradas, aunque tengamos la misma profesión, somos seres humanos históricos que hacemos distinciones desde toda nuestra historia, no solo desde nuestra formación profesional. Y por lo tanto, estas distintas miradas se complementan y nos permiten ver más y ampliar, obviamente, la mirada en un proyecto, en un sistema, en la modelación de algo, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué queremos conservar? Es una buena pregunta en lo personal, sin duda. También me gustaría que respondiéramos eso como chilenos, no lo hemos hecho porque nadie nos ha preguntado, pero entender que las organizaciones humanas cambian en torno a lo que se conserva, cambian en torno a lo que se conserva. Hay algo que se conserva en torno a lo cual todo lo demás cambia. Y esta es una ley sistémica. El ejemplo que pongo yo bien breve y gráfico es que en la casa cuando la mamá ya dice no, estoy cansada de hacer todo, limpiar, recoger todo el suelo, así que de ahora en adelante en esta casa vamos a conservar el orden y la limpieza. Todos saben que esa casa cambia inmediatamente, porque ya todo es un grito, ¿quién dejó esto aquí? ¿Saca eso allá? ¿Puedes usar esto? Esto no. Están los vasos que se pueden usar y los que son para las visitas, el living no se ocupa, se ocupa. Bueno, es una cosa increíble, tan increíble porque resulta que yo guardé loza para las visitas, servicio para las visitas, el living para las visitas y comemos todo arrumbado así en la cocina del comedor para no ensuciar y me muero mañana. Y mi marido se casa de nuevo y llega a la otra y usa todo lo que yo no usé cuidándolo para ocasiones especiales. Es decir, ¿qué sentido tiene hacer eso? Bueno, esta mamá de repente se da cuenta que se puso muy fome la vida en esa casa, que todos querían llegar y era todo funcional, las casas funcionales, donde ocupan toda la casa, si es para eso. Y dice, no, ¿saben qué? Sin volver al desorden y todo sucio, yo lo que quiero conservar entonces ahora es el placer de estar juntos y disfrutar la casa. Y cambia de nuevo todo en torno a conservar eso en particular. Entonces, la invitación en lo personal a que ustedes se pregunten qué quiero conservar en mi vivir. Ahora, un tips para saber eso. Esa pregunta hay que hacérsela cuando uno está viviendo una situación o le dicen algo que le genera enojo o dolor. Enojo o dolor, porque quiere decir que te están tocando lo que quieres conservar. Y por lo tanto, lo que escuchaste o lo que está pasando te generó dolor o enojo. En ese minuto pregúntate, ¿por qué me duele? ¿Por qué me enojé? Para que sepas qué quieres conservar. Ese es un buen momento para preguntarse qué estoy queriendo conservar. Porque es como abrir la mano para mirar lo que quieres conservar. Lo tienes así esto, porque ojo, lo que uno quiere conservar no está en el consciente. A veces si estuviera en el consciente es bien fácil. Probablemente lo tienes en el inconsciente. Y por lo tanto, cuando miras lo que quieres conservar, al abrir la mano, a lo mejor hasta se cae lo soltaste y ya no era tan terrible. No había que conservar eso. Pero eso no lo puedes saber porque uno se mueve siempre en torno a lo que quiere conservar. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Ya. El cambio cultural entonces, pensemos en la cultura patriarcal matriarcal o la cultura machista o la cultura feminista o la cultura que quieran, pasa por el cambio emocional. Y por eso
Las culturas no se cambian a presión, pues. No, esto es lento, tenemos que ver qué queremos conservar, porque si no genero una revolución y me tomo el poder nomás. Y claro, eso puede ser también, ha pasado, ¿no? Pero si yo quiero vivir en democracia, tengo que cambiar la emoción del creerme dueño de la verdad, imponerle al resto lo que yo quiero y entrar a conversar para que lleguemos a ver qué es lo que queremos. Y después de eso, aunque no estemos muy de acuerdo, lo sometemos a votación, pues. Si eso se zanja en democracia. Ahora, si lo que yo quiero es imponer mi idea, no tengo que seguir esperando un proceso democrático, tengo que tomarme el poder. Eso es. No hay, ahí no hay mucho más que pensar. Si no, tengo que someterme a esto, pues, a votaciones, a discusiones, a conversaciones, porque estamos modulando un espacio en la transformación mutua. Nos transformamos en el presente, somos el presente de esta historia familiar, social y cultural. Eso es lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué cultura estamos viviendo? La cultura patriarcal, matriarcal, que ustedes le llaman la cultura patriarcal o la cultura machista. Digo ustedes por hablar de en general, la gente no habla de patriarcal, matriarcal, porque considera que aquí las mujeres no tienen nada que ver. Y sí tienen que ver, pues si la cultura es una red de conversaciones que la validamos y la generamos todos. Ahora, con ciertas ventajas o desventajas, todo lo que ustedes quieran. Pero sin duda que aquí hay participación de hombres y mujeres. Son coordinaciones conductuales consensuales fundadas en emociones que predominan. ¿Qué emociones predominan en esta cultura? La apropiación, la dominación, el poder, la exclusión. El ponerle el pie al otro. Entonces, esas emociones generan un mundo, pues, que es el mundo patriarcal, matriarcal, que hemos vivido y que lo hemos vivido desde que murió la cultura matrística con el origen del patriarcado en el pastoreo. Desde ahí comenzamos a vivir, antes de eso en la cultura matrística no había esta diferencia ni superioridad entre lo femenino y lo masculino, el hombre y la mujer, no existía eso. Comenzó esa cultura en la apropiación que hizo el ser humano en el pastoreo al apropiarse los animales y encerrarlos para él y eliminar a el resto de los animales que eran legítimos comensales anteriormente. Todos nos alimentamos de los animales, no, ahora el lobo no puede, son míos. Y cambia la emoción, pues, cambia de una emoción de vivir en las coherencias del mundo natural a vivir en un mundo donde yo me apropio y excluyo a alguien, en este caso al lobo. Entonces, el mundo que yo genero está caracterizado por la emoción fundamental del poder. ¿Quién tiene el poder aquí? Lo tengo yo. ¿Y por qué yo, hombre? Bueno, porque somos distintos el hombre y las mujeres, por supuesto que somos distintos, somos muy distintos. Y eso no tiene que ver con las capacidades. Biológicamente somos distintos y eso implica que, fíjate que las mujeres, que además se embarazan, ¿no? Eh, bueno, dejémosla entonces a ella teniendo hijos acá, y nosotros nos vamos a dedicar a esto de cazar y de encerrar animales y de poner cercos para apropiarme de este espacio que antes era de todos, pero que ahora es mío. Ahora, como tengo esta capacidad de encerrar animales y esos animales también procrean, tengo muchos animales, puedo alimentar más hijos, hay que tener más hijos. Y viene la sobrevaloración entonces de la mujer como una eh, fábrica de hijos, que es como las ven los talibanes, ¿no? Son fábricas de hijos. O sea, ¿para qué van a estudiar? O sea, si lo que le corresponde es tener hijos y darme placer, eso es la mujer. Eso se ha ido traspasando, pues, generación tras generación, en algunas culturas más, en algunas culturas menos, ¿cierto? Pero está ahí presente. Y esto de ponerle el acento y de empezar a cambiar esta situación, pucha, pero viene desde hace 100 años, no recién ahora. Sin embargo, dada la tecnología, ¿no? Y dado el acceso de la mujer a la educación, al trabajo, bueno, en pleno siglo XXI esta cosa tuvo sin duda más presencia, porque todo eso nos ayudó. Y porque también las generaciones actuales de hombres y de mujeres tienen más información, pues, mucha más información. Por lo tanto, esta petición de respeto en igualdad de condiciones
bueno, la comparten también muchos hombres, no solo las mujeres, la comparten también muchos hombres. Entonces ahora se visibiliza mucho más, como todo, si ahora se visibiliza todo, nada se queda ahí escondido. Entonces la cultura no es patriarcal, es patriarcal matriarcal, la hemos generado juntos, hombres y mujeres, y la hemos validado hombres y mujeres, no han sido solo los hombres, la generamos y la validamos hombres y mujeres. Bueno, la cultura de la igualdad. ¿Qué será la cultura de la igualdad? ¿Igualdad en qué? Sí, en derechos, en deberes, sí, probablemente sí. Pero si me pongo en esta cultura de la igualdad, hay una ceguera a nuestras legítimas diferencias. Hay una exigencia en la igualdad. Yo puedo decir que a los niños con alguna diferencia los tengo que exigir en igualdad de condiciones que a un niño que tiene, no sé, todo a su favor, tiene sus dos ojitos, sus dos oídos, sus dos piernas, pero este otro tiene parálisis cerebral, este ciego, este síndrome de Down, no, pero aquí la exigencia es igual para todos, porque son iguales. No son iguales, son distintos. De hecho, nosotros no hablamos de discapacidades de esta mirada ni de minusvalía, hablamos de diferencia, porque todos somos distintos. Todos somos distintos. Ahora, que eso quiera decir que los tenemos que tener segregados en escuelas especiales o qué sé yo, bueno, yo soy defensora de las escuelas especiales porque veo cómo florecen ahí estos niños que vienen tan maltratados del sistema escolar común. Sin embargo, ya existen los proyectos de integración en los colegios municipales, por supuesto, ya los niños están todos participando en la sala con la profesora especialista y todo el equipo, etcétera. Así que esto de tener un ambiente inclusivo donde la diversidad quepa, o el diseño universal de aprendizaje, que bueno, tiene sus trampas por ahí, pero que es pensar que este mundo, que es la escolaridad, esté abierto para todos, a las diferencias sexuales, biológicas, todo bueno, perfecto, ¿ya? Siempre y cuando los profesionales que están ahí estén preparados para eso, porque si no la discriminación sigue igual allá adentro. Entonces no es tan fácil decir pongámoslo a todos juntos, porque si no tengo profesionales preparados para eso, van a discriminar ahí adentro, igual. Entonces es sistémico, es sistémico. Entonces, ¿tenemos legítimas diferencias? Sí. Y hay que ponernos a todos en condiciones de desarrollar al máximo nuestras capacidades en esas legítimas diferencias. Y diferencias no solo biológicas, sexuales, no, diferencias en los gustos también, si no todos queremos hacer lo mismo. No queremos hacer lo mismo, queremos hacer cosas distintas. La cultura feminista. ¿Cómo se distingue la cultura feminista? ¿Qué significa feminismo? Todos los ismos se supone que uno está trincherado en ciertas ideas y desde ahí se mueve. ¿Será eso? Yo no tengo una definición de la cultura feminista y no sé con qué emoción se caracteriza. No podría ponerla acá porque no soy estudiosa del feminismo tampoco. ¿Ya? Todo el mundo dice que yo soy feminista porque yo apoyo todas las demandas feministas, pero no me declaro feminista porque no me gusta ningún grupoísta, ni derechista, ni izquierdista, no me gusta ninguno. Siento que me quita libertad, porque entonces yo no puedo criticar, no puedo pensar, por ejemplo, que la paridad a mí no me gusta, porque la encuentro poco democrática. No puedo decir eso si soy feminista, me pegan las feministas. Ahora, yo entiendo que quizá hay que empezar con paridad, porque hay que empezar a abrir los espacios, pero ¿por qué si hay un hombre o una mujer que saca mayor votación, tengo que poner por paridad a este hombre que sacó menos votación o a esta mujer que sacó menos votación? Eso a mí no me parece democrático, no me parece democrático. Por ejemplo, pero esa es mi opinión. Entonces todavía no sé en qué está la cultura feminista. O tenemos una cultura feminista o es un movimiento nomás que está emergiendo. Ojalá no tuviera que ser una cultura feminista, sino que nos acostumbráramos a vivir en esta diversidad, en la misma diversidad de género, ¿cierto? Que tenemos todos que prepararnos, porque si antes la gente se ocultaba, ahora no tiene por qué ocultarse. Tiene derecho a vivir como quiera vivir su sexualidad. Y por lo tanto, todos debiéramos estar aquí ya, esta cosa, dejarse que sea una lucha, sino que sea un modo de vivir
en el que todos quepan, con la única condición en que sus haceres sean éticos. Es decir, que consideren las consecuencias que tiene para el otro. Si es ético, ¿cuál es el problema? Ninguno. Que se casen, que adopten hijos, ¿cuál es el problema? Yo no le veo el problema. Entonces, que haya gente que tiene que estar rogando porque le den los derechos que tiene todo el resto de los seres humanos es una ceguera espantosa. Y eso ha sido porque nosotros hemos visto eh, que tenemos que ser iguales. Entonces, esta cosa de la igualdad tiene de ida y vuelta. Entonces, todos tenemos, la mayoría tiene que ser heterosexual, porque la mayoría es heterosexual, la mayoría tiene que ver, escuchar, caminar, porque todo el resto son algunas alteraciones, minusvalías, y no son diferencias, sino que son anormalidades, como dicen los que critican, ¿no? El tema del género. Dicen que son anormalidades, que son enfermedades. Como tratamos a los niños cuando le decimos minusválidos o niños deficitarios. Bueno, entonces, será una cultura, recuerden que una cultura es un modo de hacer, pensar y sentir. Eso es una cultura. Ahora, yo no quiero ser feminista ni derechista, de hecho yo tengo voto cruzado, por supuesto que tengo mis ideas, hay gente por la que nunca voy a votar porque no concuerdo para nada con ello, pero no quiero pertenecer a ningún grupo que me quite libertad reflexiva para que después me digan inconsecuente, tú no, ya me pasó en la universidad cuando era dirigente estudiantil, y ahora ya estoy vieja, no quiero hacer eso, quiero tener libertad para decir lo que quiero decir. Y tampoco creo que estos temas, o sea, estas participaciones activas vayan conmigo. Hay gente de más edad que yo que le encanta esta cosa, no, pero yo estoy en otra, no estoy en este tipo de, de causas, no. Ya, entonces, cada era psíquica, las vamos a ver ahora, porque las culturas son eras psíquicas en términos de que son la era psíquica o el espacio relacional psíquico implica de las dimensiones conscientes e inconscientes. ¿Qué hay ahí a la base? Entonces, cada una de estas eras, que las voy a ver rapidito ahora, que son las que distingue Maturana y que son interesantes, yo no comparto mucho las distinciones que él ha hecho porque yo siento que todavía estamos un poquito atrás, pero bueno, él tiene todas sus reflexiones ahí. Yo les voy a dar un artículo que es de él con Jimena Dávila y Peter Senge, donde hablan de las eras psíquicas. Bueno, cada una de estas eras entonces configura una epigénesis, un momento, cierto, histórico, cultural, un modo de operar distinto. Claro, en cada una de estas eras se vivía de manera distinta, ¿cierto? Conservación entonces de deseos, gustos y preferencias que tienen que ver con esa era, donde por supuesto las emociones son fundamentales y el operacional tiene que ver con las redes, entonces con el lenguaje, determinado momento a momento por el habitar que se vive, que es la cultura compartida. Por eso cuando uno critica la cultura, critica por ejemplo que todo sea competencia, bueno, ¿en qué están los investigadores de la universidad que siguen preocupados de estar publicando, de investigar y publicar paper y ojalá lo mejor indexado posible en conseguirse un Fondesit, porque eso los pone, están compitiendo. Y cuando ellos hacen eso, aunque se quejen de eso, lo están validando. Si yo hago lo que se está haciendo porque hay que hacerlo, lo estoy validando. Aunque me queje, lo valido. No estoy diciendo que usted esté contento con eso, pero sí que lo está validando. Entonces, todos validamos la cultura en la que vivimos. Todos estos distintos modos de convivir los estamos validando. Y eso es lo que uno ve cuando ven terapia en psicología, ¿cierto? Cuando llegan con los niños y hay que mostrarle a los papás que lo que le está pasando al niño tiene que ver con lo que pasa en la familia. Es que es obvio, pues, si ahí es donde está la red de conversaciones. Entonces, a no ser que haya una patología a la base. Entonces, descarto patologías. Bueno, estas son las eras que distinguían entonces las eras psíquicas que pasó la humanidad y partimos de una era psíquica arcaica, ya que es originaria del humano, donde el amar, este respeto del otro como legítimo otro en la convivencia y del entorno, ¿cierto?, de esta madre naturaleza es espontáneo, porque somos un animal más, ¿ya? Y los animales en general se mueven en las coherencias del mundo natural, del ciclo de la vida, de la vida y de la muerte, naturalmente.
ellos no atacan, ellos se alimentan o se defienden. Los únicos animales que matan porque alguien piensa distinto o porque lo convirtió en enemigo, se quiere quedar con su terreno, sus cosas, somos los seres humanos. No, eso no lo hacen el resto de los animales. Y por lo menos no tienen, aún los animales territoriales que cuidan su territorio, no tienen la noción de eliminar al otro, ya como lo tenemos nosotros. La era psíquica matrística, la cultura matrística, donde ya hay más conciencia, ¿cierto?, de que es como nos gusta vivir, deseamos vivir así, porque al principio era espontáneo, pero después surge el lenguaje, entonces tenemos niveles de abstracción mayor y por lo tanto surge este vivir deseado en las coherencias del mundo natural, en el reino de Dios, como decía Maturana, que es el mundo natural, que funciona perfecto. Todo lo que a nosotros nos parece terrible es perfecto para la naturaleza, es como la naturaleza opera. Después viene la era psíquica del empoderamiento. Aquí surge con la cultura patriarcal, matriarcal, cuando me empiezo a apropiar, ya no es el mundo natural y todos compartimos, sino que yo ya no quiero seguir más a los animales, estación por estación y territorio por territorio, entonces me asiento, se acabó aquí, no soy más nómade, y ahora encierro a los animales para que no se me vayan. Y como ya lo encerré y son míos, el lobo no puede venir a comer de estos animales y lo excluyo. El cambio emocional ahí, piensen qué potente, de niños que se criaron aceptando al resto de los animales como legítimos en esta convivencia, de repente le convierten a este lobo en enemigo. Y eso hace que el lobo sea el malo en todos los cuentos infantiles, ¿no? Bueno, y después pasamos a la era psíquica moderna. Se supone que nosotros estamos en el modernismo, en el postmodernismo. Maturana nos sitúa incluso en el postmodernismo, pero solo hablando desde la emoción, ¿ya? Porque la emoción es la que define la cultura y la red de conversaciones. Y vivimos entonces enajenados en el poder. Partimos en la veneración de la autoridad, ¿cierto? Y seguimos enajenados en el poder. Claro, porque la autoridad me da poder, ¿cierto? Y en el poder yo puedo someter al otro. Y en la era posmoderna comenzamos a levantar como otro ídolo, que es la omnipotencia, la ceguera en el saber, porque como yo sé, incluso llegaron a llamar la cultura del conocimiento, que lo que se valoraba, lo que valía ahora más que los recursos era el conocimiento era un recurso, era un valor, era una riqueza, ¿ya? Y bueno, eso es lo que yo sé que lo sé y además digo que yo lo sé. Y la era postmoderna, donde él dice que estamos llegando, y ojalá sea así, ¿cierto?, como a una reflexión hacia una ética más consciente, a una preocupación entonces de lo que le pasa al otro con lo que yo hago o digo, ¿cierto? Y que es nuestra gran oportunidad de recuperar un poco. No podemos volver a la convivencia matrística porque hemos alterado tanto el mundo natural que ya el mundo natural no nos va a satisfacer si no seguimos sembrando y si no seguimos cosechando o inventando alimentos artificiales, porque ya no nos da el mundo natural para eso, tenemos sobrepoblado el planeta, pero sí, por lo menos en la acción reflexiva de cómo queremos convivir. Y esa es la oportunidad que ahora tenemos, ya no tenemos vuelta atrás con lo que hemos hecho con el planeta Tierra, porque además la naturaleza va a seguir operando como opera nomás, y no le importa nada lo que pase con los seres humanos, la naturaleza va a seguir. El tema lo tenemos nosotros, ni siquiera el resto de los animales, ¿eh? Porque ellos no saben si están en peligro de extinción, si se les está acabando el agua, no reflexionan, nosotros sí, por eso es una oportunidad. Entonces, ¿qué queremos y qué queremos conservar? Es una pregunta que yo les invito a hacerse en lo personal y ojalá la pudiéramos hacer después todos juntos, porque todo cambia en torno a lo que se conserva, porque el cambio siempre es conservador y que el cambio del otro pasa por el cambio de uno. Si yo sigo esperando que el otro cambie, el otro no puede cambiar si está acoplado a mí. Entonces ahí hay una ceguera. Como yo me sigo moviendo igual en la relación, bueno, el otro se sigue moviendo igual, pero si yo me muevo distinto, necesariamente el otro se va a tener que mover distinto, porque no puede no vivir acoplado en la congruencia de la convivencia y del acoplamiento estructural. El cambio cultural pasa por el cambio emocional y lo que yo veo con desolación
que la emoción que predomina en este minuto en Chile es la de apropiación de la verdad, la exclusión del otro, la negación de la opinión del otro y la violencia. Eso es lo que yo veo, al menos de la gente que está tomando decisiones acá, ¿cierto? Y la que está discutiendo. Nunca, ni siquiera en democracia yo escuché, perdón, en dictadura o gobierno militar, yo escuché hablar de una ley que te prohibiera decir algo, que es la ley del negacionismo. O sea, tú no puedes tener una opinión distinta acerca de lo que pasó en tal o cual situación porque a ti te sancionan por eso. Eso no es democrático ni aquí ni en la punta de la G. Otra cosa que a ti te pueden sancionar porque eres faltarte el respeto, atentarte contra la moral, pero que tú no puedas tener una idea distinta, eso es terrible. Bueno, eso se está proponiendo o se proponía en la convención, ¿no? Que era la ley del negacionismo. Yo me escandalicé con eso. Bueno, interesante entonces que pudiéramos vernos a nosotros mismos, porque esto parte por uno. Si los cambios, si quiero hacer un cambio cultural radical, me tomo el poder. Es la única forma. Si no, parto yo y esto tiene un efecto multiplicador. Y voy a votar y hago todo lo que hay que hacer responsablemente. Entonces, desde el autorrespeto, no desde la autoestima, ¿no? Porque la autoestima es medirse de acuerdo a cómo te miden los demás, y ahí estamos mal, porque no todo el mundo te quiere, no todo le caes bien, así que te vas a medir de acuerdo a cómo te midan. En cambio, en el autorrespeto, tú eres capaz de asumir responsable y libremente que esta es tu posición, que es lo que a ti te gusta, es lo que tú prefieres, es tu condición sexual, tu opción política, etcétera. Y la felicidad está en el sentido que le damos a nuestra vida, porque la vida no tiene sentido. No tiene sentido, pues si nadie pidió vivir, uno vive nomás hasta aquí. Ahora, la gente que es creyente tiene todo un plan que obviamente está sujeto a un designio divino y por lo tanto tú tienes un proyecto acá en la tierra que cumplir. Bueno, ahí tiene algún sentido su vida, ¿no? Pero la gente que no es creyente podría moverse de cualquier forma, no, le da un sentido a su vida. Si fíjese que en la depresión precisamente lo que uno pierde es el sentido de la vida. Lo curioso es que la vida no tiene sentido, por lo tanto uno tiene que dárselo. El sentido de la vida entonces está en lo que haces, porque tú eres en el hacer, porque tus pensamientos, tus gustos, tus preferencias, tus posiciones, ¿dónde se ven? En el hacer y en el hacer con el otro, ¿no? Ahí está la felicidad entonces, pues, en ese hacer. Si ese hacer no te da felicidad, tienes que cambiar ese hacer, porque entonces no es. No es que hay un término que usan los japoneses, ¿no? Me imagino que lo conocen algunos, que implica lo que amas, en lo que eres bueno, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, o sea, hasta de que vas a vivir, porque en la vida nada es gratis, a no ser que usted quiera vivir de la mendicidad. El ikigai de los japoneses. ¿Qué implica esto? Lo que amas, en qué eres bueno y lo que necesita el mundo de ti y lo que puedes hacer y en lo que, por lo que te pueden pagar para poder vivir. Esto es su razón de ser para los japoneses. Yo lo pasé a lo que dice Maturana, el juego. ¿Por qué el juego? Porque el juego es estar en el fluir del hacer que estoy haciendo. Estoy en lo que estoy, con la atención puesta en el presente. Eso es el juego. El juego no es una cosa trivial que, ay, se creen que estoy jugando como si fuera una cosa al lote. Es lo más serio que hacen los niños. Y cuando uno juega y le pagan por jugar, es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué significa que te paguen por jugar? Que es lo que tú llaman trabajo, ¿no? Estás en lo que estás, no estás pensando en lo que te van a pagar. Claro, sin duda uno trabaja para vivir de eso, sin duda que quiere su sueldo, pero está en lo que está. La gente que juega y no trabaja se enferma menos, le dura mucho más el entusiasmo y es apasionada por lo que hace. Ahora, en términos de lo que pasa en Japón, es muy distinto a lo que pasa, a lo que yo estoy poniendo en el juego, porque es mucho más amoroso. ¿En qué sentido? Para Maturana, la vida en el fluir en el juego es lo que te genera bienestar y felicidad.
porque estás en lo que estás y no enajenado en la expectativa, en lo que voy a lograr, en lo que me quiero comprar, no, sino que estás en lo que estás. Y a muchos, no siempre, pero en muchas ocasiones nos pasa eso y no nos damos ni cuenta cómo se nos pasa el día. Estamos en lo que estamos. Sin embargo, aunque en Japón esto suena muy lindo, está estudiado, hay un libro, ¿no?, que se llama Ikigai, que lo hizo un ingeniero que vive allá con un periodista amigo de él y que fueron a visitar esta, bueno, el pueblo donde está la población más centenaria tiene la trampa del japonés, pues que en la sociedad japonesa es muy machista o patriarcal, matriarcal. Entonces el Ikigai masculino tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Y la carrera, y el Ikigai femenino se orienta más hacia la crianza de los hijos y el hogar. Pero eso no es extraño, pues eso es una cultura, como lo llaman algunos, muy, muy machista. Entonces eso pasa allá. Y además Japón es más tramposo aún porque se supone que esta gente vive más porque está en lo que está, en este sentido de vida, porque esa es la definición o cómo se traduce el valor de tu vida, el sentido que tiene tu vida, como se traduce este término, Ikigai, aquí está mal escrito, es Ikigai. Sin embargo, ellos tienen, en términos de sociedad feliz, están como en el número 54, no son una de las más felices, y están en sus estadísticas como muy arriba en los suicidios, porque son una cultura de mucha exigencia, mucha exigencia académica y en el trabajo. Así que hay ciertas contradicciones, pero en Okinawa, donde está, que es la ciudad donde se produce, donde está la población centenaria mayor del mundo, es interesante ver el libro porque ahí la gente cuenta y la verdad que ellos asumen que están en lo que están y eso les da ganas de levantarse porque tienen un compromiso con su trabajo, ¿cierto? Les gusta lo que hacen y eso aporta a toda la comunidad, que es uno de los sentidos potentes que tiene este concepto. Listo, muchas gracias. Fui como caballo, pero soy ambiciosa. Quería terminar al menos con esto para que no nos miremos. O sea, a mí me parece curioso cuando hablan de algunos países que debiéramos emular. Yo no quisiera emular a Japón por nada del mundo. O sea, no quisiera vivir en esa cultura perfeccionista, competitiva. No, qué terrible. De hecho, nosotros estamos en el índice de felicidad en los países más felices. Estábamos, no sé ahora. No somos tan infelices después de todo.